Por escrito. Por escrito. Buenos días, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, somos Por Escrito. Vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Esther Pineda, pero antes de comenzar la entrevista, para no adelantarme, Cecilia Dobén. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos, estamos muy contentos, un año más, una feria del libro más. Agradecemos entrañablemente la hospitalidad del Fondo de Cultura Económica y tenemos invitada de lujo, mi querido Juan Carlos. Tenemos invitada de lujo, Esther, bienvenida. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, Cecilia, de verdad que un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes sobre mi trabajo y por supuesto el trabajo también que ustedes vienen haciendo en esta revista. Ay, que es una verdadera maravilla. En este proyecto nos dedicamos a atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir sembrando letras. ¿Cómo siembra letras, Esther Pineda? Cuéntame. Sí, bueno, es un proceso y un recorrido que ya lleva un tiempo largo, 15 años de escritura, de publicación, y he transitado por distintos géneros literarios. Mi género de base es el ensayo sociológico, producto, ¿no?, de mi formación como socióloga, como doctora en ciencias sociales, y sobre todo la necesidad de problematizar sobre diferentes fenómenos y situaciones que nos afectan en los diferentes ámbitos y procesos de socialización y de cotidianización. Específicamente, todo lo que tiene que ver con la experiencia de ser mujer, de ser afrodescendiente, de las distintas formas de discriminación, desigualdad y violencia que atravesamos. Pero también uno de los procesos que he transitado ha sido el de la escritura de poesía, Sí, que si bien comencé a escribir poesía mucho antes que ensayo sociológico, con apenas 18 años, pero Guau. no me atrevía a publicarlo o a escribir. Entonces yo inicié, digamos, como autora de ensayo sociológico, ya formada, digamos, académicamente. Y muchos años después fue que me permití ir compartiendo mi escritura poética con un primer libro que se publicó en el año 2020, titulado Resentida. Posteriormente otro poemario titulado Cuando me rompo escribo poesía, publicado en el año 2022, y recientemente se ha publicado mi poesía reunida en Ahora miro esa que fui con más amor, que contiene, bueno, parte de este recorrido y también poesía inédita, publicado por Editorial Prometeo en este año. Qué maravilla. Bien, a ver, justo me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con académicos, porque uno se queda en este momento, yo vengo de la filosofía, coqueteo con la sociología, aunque estudié comunicación. Em, ¿Qué crees que tiene más impacto? Sobre todo pensando en los jóvenes, que es un poco, no a los únicos que nos dirigimos, pero principalmente queremos dirigirnos. El ensayo académico o la literatura, la poesía, la novela, ¿qué crees que entra o cala con más profundidad? Me gustaría saber qué piensa una académica literaria al respecto. Fíjate que es una experiencia muy diversa, porque particularmente algo que caracteriza mi trabajo, que si bien es académico, muy riguroso y donde hago un proceso de investigación metodológico, exhaustivo, pero parte, y ha sido mi intención y mi compromiso desde que escribo, es que mi escritura sea accesible tanto para gente que viene de la academia como para quienes no tengan formación académica, no, es decir, que le interese simplemente la problemática en la que estoy abordando. Entonces, en mi experiencia, público muy joven, también tengo público muy diverso que no solamente proviene de la academia, y creo que es parte, digamos, de la forma de alcanzar y de llegar a este público diverso, tiene que ver con la forma en que nosotros desde la academia y quienes tenemos formación académica podemos generar una narrativa que acerque a la población y que no la aleje de estos discursos. Por supuesto, la experiencia con la poesía también permite acercar, en mi caso, que escribo sobre poesía política, poesía social, sobre hechos, digamos, escribo sobre otros temas también, pero es una poesía principalmente contestataria, permite acercar desde otra mirada, desde otra experiencia y quizás más breve, o más directa, más inmediata a la población sobre estos fenómenos sobre los que también hablo, que mi poesía también habla de racismo, de discriminación, de violencia estética, de femicidios, entre otras experiencias. Y algo que también he experimentado es el tránsito de algunos lectores de una obra a otra, es decir, gente que conoce mi trabajo desde el ensayo sociológico, pero que también ha transitado, ha comenzado a leer mi poesía, y gente que llegó y me conoce primero por mi poesía y que después de su lectura ha transitado el ensayo sociológico.
Ahora, yo te quisiera preguntar, Esther, a mí uno de mis profesores, Celso Santa Juliana, decía que uno escribe desde sus heridas, desde sus rupturas, y uno de tus títulos va sobre pues estas rupturas, estas heridas. ¿Desde dónde se escribe? Porque estamos hablando de problemas muy fuertes, pero también de heridas profundas. Ser mujer, ser afrodescendiente. Está fácil ser mujer, ser afrodescendiente en este momento, en el siglo XXI, ¿verdad? Sí, bueno, es una experiencia justamente difícil, lo ha sido a lo largo de toda la historia, de todo el proceso histórico-social. Sigue siendo difícil, complejo ser una mujer negra y latinoamericana. Y justamente desde allí, siempre lo digo, mi experiencia personal de alguna forma motivó mi interés en todo lo que tiene que ver con las formas de desigualdad y discriminación por el hecho de ser mujer y por ser afrodescendiente y además, por supuesto, ahora también la experiencia migrante. Pero la intención desde la sociología ha sido trascender la experiencia personal, es decir, sí, la experiencia personal ha sido un puntapié, ha sido un mecanismo disparador de ese interés y de esa preocupación, pero la intención y toda mi obra radica allí, es decir, no es obra autobiográfica y apunta es a problematizar estructuralmente, socialmente, sociológicamente esos fenómenos. Es decir, que cualquier mujer en nuestra sociedad latinoamericana, que cualquier persona afrodescendiente puede resonar y entender con esa problemática que se aborda allí. Ahora bien, desde la poesía he abordado estas mismas problemáticas, pero de una perspectiva ahí sí que me he podido permitir, digamos, saliendo de ese un poco rigor o exigencia metodológica que me demanda la sociología, la poesía ha sido mi espacio de permitirme el hablar de estos temas de una forma más directa, más íntima, más sensible también, y a veces también permitiéndome distintas emociones que pueden transitar la rabia, la indignación, pero también el amor, la sensibilidad, el duelo, entre otras experiencias que nos atraviesan en la vida. Me gustaría saber cómo es en Esther la esperanza del triunfo. ¿Se puede lograr esta igualdad? ¿Se puede lograr esta equidad? ¿Y cómo se manifiesta en cada uno de estos ámbitos, tanto el ensayístico del rigor sociológico como el de la poesía y la literatura? ¿Cómo se manifiesta esa esperanza? Porque si no luchamos con esperanza, no entendería por qué luchamos. Sí, sin dudas, ahí coincido contigo. Yo soy una esperanzada, si bien, por supuesto, mi trabajo es muy crítico y a veces puede parecer muy duro por las problemáticas que aborda, pero al mismo tiempo soy una esperanzada porque si no, no estaría haciendo esto, ¿no? Digamos, la sociología apunta a esa intención de entender para transformar y la poesía al mismo tiempo también, por eso hago una especie de poesía política. A mí me interesa problematizar, cuestionar, interpelar estas problemáticas que nos afectan con la intención, por supuesto, que sean herramienta para la transformación social. Y creo que de alguna forma son temas, por supuesto, agridulces, porque trabajo temas que implican discriminación, muerte, experiencias muy difíciles, pero al mismo tiempo veo la repercusión de mi trabajo, lo he estado viendo y es parte de lo que también voy a comentar el día de hoy en mi conferencia. En el caso de mi concepto de violencia estética, que ha tenido un gran alcance y una repercusión no solamente en la sociedad, que las mujeres, colectivos de diferentes experiencias y comunidades se han apropiado del concepto para hablar y narrar una experiencia y una realidad que atraviesan, pero también institucionalmente se ha logrado que, por ejemplo, en el caso de Chile se ha incorporado para el análisis de la publicidad a nivel institucional de la violencia estética. En el caso de Argentina se ha incorporado en fallos judiciales para juzgar casos de enfermedad o muerte de mujeres durante la realización de procedimientos estéticos. Y en el caso de México lo ha incorporado en el proceso de la legislación con proyectos de ley para la tipificación del delito de violencia estética y leyes estatales que ya lo han tipificado, como es el caso, tomando como base mi concepto, como es el caso de Yucatán, Guanajuato y Oaxaca. Entonces, cuando vemos ese alcance, vemos, bueno, escribir también, por supuesto que tiene repercusiones, tiene resultados, tiene un impacto que es individual, pero también colectivo e institucional. Hablar de estos temas te convierte como en una especie de rompehielos, ¿no?
porque hay que ser pioneros, hay que empezar a perderle el miedo, hablar de cosas que son violencia, muerte, discriminación, dejar la tierra que nos vio nacer, por violencia política, por violencia estética. Cuéntanos un poco de esta experiencia de ir rompiendo hielo y hacerte escuchar. Sí, bueno, es un proceso que atraviesa varias instancias y por supuesto es un proceso largo, digamos, el alcance que ha tenido mi obra no es algo que ocurrió de un día para otro, sino que es producto ¿no? de un recorrido de mi formación académica que por supuesto también le da legitimidad a mi trabajo y a mi proceso de investigación. Eh, el recorrido y la obra, digamos, los distintos trabajos académicos que he publicado en estos años y en distintas editoriales que están disponibles y que se puede ver también el crecimiento de mi obra en estos años, pero también todo el ejercicio de posicionamiento, de llevar el trabajo que se está haciendo a diferentes espacios, pero también todo lo que se enfrenta en ese proceso. Gente que no, y que es parte también del sexismo y del racismo que sigue instalado en nuestras sociedades, gente que no reconoce e incluso usa el trabajo personas como yo y en mi caso puntual realizamos, pero que no citan lo que estamos haciendo, que no da crédito al trabajo, que hay procesos de apropiación epistémica del trabajo, sobre todo de mujeres afrodescendientes y latinoamericanas, y estoy atravesando justamente un proceso al respecto de una persona que está haciendo apropiación de parte de mi trabajo académico, específicamente el concepto de cultura femicida, un europeo. Entonces, justamente esas prácticas también, con el proceso que implica, el trabajo duro que implica posicionar en América Latina, cuánto cuesta que nos traduzcan a nosotros en América Latina, pero hacen uso personas desde el norte global para apropiarse del conocimiento nuestro y, por supuesto, hacer uso de estos privilegios, el privilegio patriarcal, el privilegio de la blanquitud, el privilegio de la europeidad. Entonces, es una lucha constante el trabajo por el reconocimiento, el posicionamiento de nuestro trabajo, pero no solamente el cuidado del trabajo propio, sino el trabajo y el valor de nuestras contribuciones desde América Latina, que además lo hacemos con mucho esfuerzo, sabiendo además las condiciones de nuestros países, las condiciones políticas, económicas, sociales en las que escribimos, en las que producimos, y que no son las mismas en el resto del mundo. Así como no se puede hacer de la noche a la mañana un ensayo sociológico, incluso muchas veces, no sé tanto la poesía porque sí es más inspiradora. Me gustaría, sí me importa mucho el tema. Hablando de este privilegio del patriarcado, concretamente con las personas que tenemos este privilegio, ¿cómo ayudarnos a entenderlo mejor? ¿Cómo transformamos con el tiempo? ¿Cómo ayudamos a que la gente se dé cuenta de esto que es tan necesario? Del que, como varón lo digo, tenemos que hacer también un esfuerzo, pero ¿cómo nos puede ayudar la sociología, la escritura del ensayo y la poesía para entender que esto tiene que acabar? Sí, el primer paso es una pregunta que a veces es muy recurrente, sobre todo de hombres que no saben cómo involucrarse, cómo asumir una posición cuestionadora de su propio privilegio. Y tiene que ver que para cuestionar y transformar, por supuesto, esta posición, es fundamental entender y reconocer que hay un problema. Y gran parte de la problemática que estamos enfrentando en nuestra sociedad actualmente es que no se reconoce, se niega, y estamos de hecho en una coyuntura social mundial donde cada vez más se niega la existencia de la desigualdad patriarcal y la existencia de la violencia y la discriminación hacia las mujeres. Entonces, una sociedad que no está interesada en reconocer la existencia de la desigualdad y la violencia contra las mujeres, por supuesto, es una sociedad que va a tener dificultades de transformarla y de erradicar esta desigualdad, esta violencia. El primer paso es el reconocimiento, pero también para que llegue ese reconocimiento es necesario formarnos, es necesario informar, no a través de un posteo en las redes sociales, leer, formarnos, profundizar, discutir eso que leemos. Encontramos un libro que nos llamó la atención, que de alguna forma nos interpela por su título, por su tapa, leerlo, sí, en primera instancia, particularmente con alguien más, pero después compartir. ¿Cómo lo discutimos? Están los hombres discutiendo, están las personas en las comunidades discutiendo sobre eso que están problematizando, o simplemente nos quedamos en silencio, lo leí y no lo cuestiono. Justamente la transformación, y es algo que he visto en mi experiencia con mi trabajo,
empieza en la medida en que se realiza la socialización de la experiencia propia y también de lo que lees y vas aprendiendo. Con el caso de, por ejemplo, mi libro Violencia Estética, veo muchas mujeres lo leen en primera instancia en la individualidad y después lo comparten con una amiga, prestan el libro o se sientan a discutir el libro, lo conversan con la madre, lo conversan con las hijas, lo conversan en su espacio comunitario, docentes que lo llevan a la escuela. Entonces va ampliándose el espacio de discusión y cuestionamiento, colegas que se lo prestan a otros. Entonces, por supuesto, ahí el cuestionamiento sale de la dimensión individual y alcanza una dimensión social. En la medida que vamos articulando, esas transformaciones empiezan a darse a nivel particular, las prácticas, las narrativas que reproduces, los modos de relacionamiento, pero también va alcanzando la forma en la que interactúas en tus espacios de trabajo, en tus espacios comunitarios, y vamos generando ese proceso de transformación que no es inmediato y que por supuesto no depende solo de nuestras intenciones y voluntades, sino que también del acompañamiento y reconocimiento estatal, institucional, mediático sobre todo, que mucho ha alimentado, ha contribuido al sostenimiento y mantenimiento de estos imaginarios. Pues ahí tenemos una muy buena sugerencia, llevarlos a nuestras aulas, a hacer difusión de todo esto. Yo quisiera, bueno, primero invitarte a publicar en la revista. Eso me daría muchísimo, muchísimo gusto y atraparte como escritora, nunca más dejarte ir. Y si tuviéramos que como recomendar a las personas que nos están escuchando, a todas las personas que están aquí transitando por estos pasillos en la FIL. Quiero que los invites a leer por dónde empezamos a descubrir a Esther. Bueno, mi obra es bastante amplia, así que tiene que ver 15 años, mi vida, pues. con los temas que por ahí más interpelen o más preocupen, ¿no? Tengo una obra que por supuesto toda se cruza, toda está interseccionada de alguna forma, pero si te interesa más, por ejemplo, las narrativas de los medios de comunicación, cómo presentan a las mujeres, cuáles son los imaginarios que transmiten, empezar por la mujer espectáculo. Ay, qué Si te padre. preocupa, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la experiencia de la corporalidad, de la imagen, cómo lo vives en tu particularidad, pero también experiencias de discriminación, de cuestionamiento por el peso, por envejecer, por la piel, por los comentarios y experiencias, por alguien que enfermó o murió por un procedimiento estético, entre otras de estas experiencias, empezar por Bellas para Morir. Ay, qué bello. Si te interesa el femicidio, por ejemplo, Quiero leerlos todos. es que son bastantes, pero bueno, están disponibles acá en la feria, en el stand Eso es de bello. Editorial Prometeo. Pero si te interesa el femicidio, por ejemplo, empezar con Cultura Femicida, Morir por ser mujer también. Y en el caso de poesía, bueno, está mi libro, que es la obra más completa, Ahora miro la que fui con más amor, Poesía Reunida. ¿Cuál quieres empezar, Juan Carlos? A mí me gusta empezar siempre con la poesía. La poesía enamora y además dice de manera diferente. Em, Me gustaría indagar, creo que ya estamos por terminar. Ok, quizá nada más comentarnos qué sigue para Esther, qué sigue para Esther Pineda, qué temas nuevos o qué luchas nuevas va a tener Esther ya para poder cerrar con esta entrevista. Bueno, digamos que mi trabajo siempre se mantiene en línea con lo que tiene que ver los derechos de las mujeres y la discriminación racial. Digamos, esos son mis dos grandes líneas de investigación, mis dos grandes líneas de trabajo, de preocupación. Así que vienen algunas novedades en la materia. Hay dos libros que están en edición, una reedición de un libro ya publicado y una novedad que está pronto a salir también con Prometeo Libros, pero por supuesto tengo en proyectos otros temas que tienen que ver también con estas formas de violencia y discriminación, pero que no he tocado todavía a profundidad. Y poesía, sigo escribiendo. Por supuesto, la poesía me toca desde otros lugares, tiene que ver también con las emociones que transito en el momento, pero la poesía siempre está presente y ya de inmediato me comprometo a enviar un poema y un cuento a la revista porque es algo que he estado escribiendo recientemente. Qué maravilla. Pues seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Qué bueno que ya te atrapamos. Qué bueno que te vas a quedar aquí con nosotros. Esther, muchísimas gracias. Te deseo mucho éxito en tu participación en esta feria del libro. Y ven siempre, me encanta y ocupa páginas de la revista. Me encantaría, mi querido Juan Carlos. ¿No? Muchas gracias. Ahora sí que no me quedo atrás con felicitarte, agradecerte no solo la entrevista, sino esta labor que creo que es tan importante
y es muy importante en un foro que también es muy importante. Bueno, muchas gracias Cecilia, Juan Carlos, y gracias a ustedes también por acompañarlos el día de hoy. Bravo, muchas gracias. Por escrito.